Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Aprovechamos el inicio del programa para dar la bienvenida a nuestros oyentes y, sobre todo, daros las gracias por seguir un año más con nosotros. Nos consideramos unos privilegiados por la audiencia que tenemos todas las semanas. En cuanto a las novedades, Krevix, a ver, ¿qué nos puedes contar? Creo que tenemos al menos dos importantes. Sí, dos novedades muy importantes. La primera es que hemos reabierto las inscripciones al Club del Value, donde estamos tanto Carlos, Ayuso, Gabriel Castro y yo. Somos más de 400 personas ya y la verdad es que ahora está a un precio reducido. Son 400 euros todo el año y se queda de por vida. Y nada, los que quieran saber qué más hay en el Club del Value, pues podéis visitar la web, pero bueno, os hago una breve introducción. Pues subimos todas las semanas una tesis sobre una compañía, intentando explicar siempre a través del Discord y en la tesis que al final es con un contenido formativo para que la gente aprenda cómo realizar tesis correctamente. Hablamos también, hacemos directos semanales, cada semana uno de nosotros. A lo largo del mes pues hacemos 4 directos. Hacemos también cursos de formación, vamos subiendo cada vez más formación, ahora estamos dándole bastante caña y también estamos trayendo a gente a dar masterclass en los que, bueno, pues durante 1 o 2 horas un invitado amigo nuestro o conocido que domine mucho sobre un tema, sobre un sector y demás, pues lo estamos invitando a que venga a hablar al club sobre ello. Así que, bueno, si os queréis apuntar, aprovechar la ocasión que ahora hasta el 18 de septiembre tiene un precio reducido. Y luego hay otra novedad que, bueno, es un curso que va a dirigir Carlos Santiso en el IEB, que si quieres, Carlos, dar tú unas pinceladas sobre lo que trata. Sí, claro, por supuesto. Es un curso del que estoy muy orgulloso, la verdad, porque hemos conseguido reunir a un número de profesionales de primer nivel. Me parece un gustazo poder compartir programa con ellos. Y al final, pues es el curso que llevo muchísimos años con él en la cabeza, el que me gustaría haber hecho a mí en su día, de haber sido posible, que creo que va a aportar muchísimo valor a todas aquellas personas que quieran aprender a valorar desde cero. Y al final, por daros una breve introducción, pues podréis encontrar a Ayuso enseñándoos a valorar y a entender el sector del shipping. Podréis encontrar a Gabriel Castro hablando sobre oil and gas, cuáles son los KPIs, cómo entender el sector, cómo valorarlo. A José Ruiz de Alda, que es otro máquina, hablando sobre materias primas. A nuestro amigo Dani Tello hablando sobre situaciones especiales. Alejandro de Oros hablando sobre invertir en Hong Kong. Yo mismo que hablaré sobre invertir en calidad. Tendremos también a Flavio de Andrómeda, que de las personas que conozco que más sabe sobre tecnología, hablando sobre tecnología, cómo entender, cómo valorar, en qué fijarse. A otro profesional de primer nivel, Jacobo, que va a hablar de real estate e infraestructuras. Y a Luis Torras, que nos va a dar un cierre de nivel con una clase sobre la importancia de la valoración. Esto será la segunda parte del curso, entender cada sector, entender cómo valorarlo, cómo debemos fijarnos en cada compañía, qué debemos de darle más importancia, porque cada sector es un mundo. Y la primera parte del curso será principios básicos de contabilidad y cómo hacer un modelo de valoración desde cero, tanto descuento de flujos como múltiplos. Por lo que os digo, pues al final el objetivo es alguien que no sepa valorar o que incluso si sepa, pues si no sabes, que aprenda y si sabe esa parte le dará menos importancia, pero sobre todo que profesionales que están todo el día entendiendo y trabajando en sectores de forma intensa, que nos expliquen en qué se fijan, cuál es su día a día en este perfil de compañías. Y bueno, pues para mí la verdad que es
un lujazo haber podido organizar eso y además, como os indicaba Krevix, es un curso que va a ser en el IEB, que considero que es, vamos, de las instituciones de finanzas más top de España. Yo estudié allí, me parece brutal y creo que la combinación de profesores e IEB es muy, muy buena. Y bueno, pues esas son las novedades. Hemos decidido intentar que en el IEB a todos los suscriptores del Club del Value les hiciesen un buen precio y así ha sido. Van a tener un 30% de descuento, que no es poco. Y para todos aquellos que se inscriban en el Club del Value esta semana, si hagan también el curso del IEB, pues adicionalmente a ese 30%. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo podcast de Hablemos de Inversiones. Esta semana traemos a un invitado de los grandes al final, con una trayectoria creo que queda bastante competitivo para todo aquel que quiera aprender y formarse. Que es impresionante, estamos aquí para aprender mucho. Y antes que nada, ¿qué tal, Krevix? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, ya de vuelta, ¿no? Volviéndonos a poner todos al día después de un agosto más relajado. Así que bueno, yo creo que el programa de hoy les va a gustar mucho a los oyentes. Sin ninguna duda. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es John Titt, que gestiona Lanco Global Value and Bank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John? Buenos días. No, muy bien. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas ganas que teníamos de tenerte por aquí para hablar sobre el estilo de inversión que tienes, que la verdad que nos interesa un montón y como decía al principio, aprender mucho. Para esos oyentes que no te conozcan, ¿podrías decirnos una breve presentación de quién eres, trayectoria y demás? Muy bien. Sí, empezamos. Quizá la más relevante es nací en Estados Unidos, me fui a universidad en Estados Unidos, estudiaba contabilidad en universidad, después trabajaba 2 años en un banco pequeño en Boston y después hice un máster un MBA en Colombia, en Nueva York. Donde estudiaba con Jim Rogers, Security Analysis, escuché a Warren Buffett, que vino a la universidad a dar una charla, cosas interesantes así. Y después me fui al Citibank, que trabajé 2 años en Nueva York y después, no sé, como 7, 8 años en España, que me trajo a España en el año 90, hace, no sé, 32 años. Y después de la etapa del Citi, estaba buscando qué hacer y empecé a invertir por mi cuenta. Que en el Citi estaba en la parte de finanzas y marketing de productos de inversión, no gestión de capital. Empezaba a invertir por mi cuenta cuando en la etapa final del Citi, y cuando terminé ahí empezaba el gestionar dinero de Friends and Family, por el crisis asiático y cosas así en el año 98, 97, 98. Y al final de 99 arrancamos el fondo de Horizon, que hacemos hasta el post-COVID. Y en el año, ¿qué sería? 2017 empezamos a pensar arrancar con Hamco en España, porque cuando en el periodo de Horizon, pues teníamos la oficina en los últimos años en Uruguay. Estamos pensando volver a España, empezamos a hacer estudios de mercado y cosas así para abrir un producto en España, que hicimos al final del 2019. Arrancamos el fondo de Hamco Global Value como asesor, que hoy en día lo gestiona Ambank, y nosotros somos el asesor. Entonces estamos llegando a 3 años de track record con Hamco. Y bueno, ha sido no sé, como 20 y pico años gestionando capital, con muchos altibajos y intentando aprender por el camino. Y bueno, ha sido un viaje súper interesante y bueno, al día de hoy para mí es
es como un hobby, no es un trabajo, ¿sabes? Lo hago mi tiempo, fines de semana y cosas así. Me gusta mirar empresas y ver qué pasa con la economía y todo eso. Entonces, quizás demasiado largo la introducción, pero un poco la historia. Perfecto, yo creo que es del principio hasta la actualidad muy, muy completo. Me hacía gracia esto último que comentabas de lo de mirar compañía hasta los fines de semana y demás, que veo que tanto Carlos como yo también lo hacemos mucho de que esto es algo que nos gusta mucho y estás el fin de semana que la novia o la mujer demás te llama la atención, te dice venga ya para tal, no sé qué, y es como un constante de que no desconectas, ¿no? De que siempre estás por ahí mirando alguna oportunidad o leyendo alguna cosa, algo que te han pasado, etcétera. Es muy, muy interesante. Sí, Eh, sí. sí, me decías que te dio clase Jim Rogers también. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Nos puedes contar un poco de ello? ¿Alguna anécdota o algo? Sí, sí, Jim Rogers era súper interesante. Él decía que era profesor porque quería usar las pistas de squash de Colombia, que él, no sé, parece que cuando Nueva York se hizo bancarrota, se compró una mansión con vista al río. Entonces él nos llevó a su casa, nos invitó a su casa, todos los estudiantes, un par de veces durante el clase, que no sé, abría unos botellas de port con un estilo que nunca le había visto, de no sé, tenían 30 años, tenía que cortar las botellas con unos fierros calentados en la estufa de leña en el hogar. Pero bueno, quizás la más interesante de Jim Rogers era el día del crash del 87, pues no sé, yo me bajé a la bolsa de Wall Street, tienen ese observatorio, a ver qué estaba pasando el día que se desplomó la bolsa, y tenía clase con Jim Rogers por la tarde, no sé, era 5 de la tarde o algo así. Él ya había cerrado la bolsa y tenía las cámaras de televisión ahí en el clase, y él decía que sí, todos mis estudiantes no van a conseguir trabajo y la economía va a seguir, pero ellos que quieren ir a Wall Street y eso, pues no van a conseguir trabajo. Y era todo no sé, un carácter. Desde luego, no os lo pintó nada bien. Y te quería preguntar, John, ¿qué es lo que te llamó la atención más antes de dedicarte a la inversión para dedicarte a ello? ¿Qué fue lo que hizo clic en tu cabeza? No sé, había invertido a lo largo de mi historia antes de dedicar a ello. Pero no sé, realmente no sé qué iniciativa lo impulsó, pero estaba en España, estaban la época estaban fusionando todas las constructoras, y entonces yo usé había una hoja en Excel que usábamos en el clase de Security Analysis, entonces empecé con eso como base y a estudiar las constructoras españolas, y estaban fusionando y estaban súper baratos y creciendo mucho, entonces era, no sé, cuando estaba Obrescon, Huarte, Lain, todos eran empresas independientes fusionando, y era realmente un momento interesante a invertir en España, y eso medio se terminó, y buscando otras oportunidades, pues estaba la crisis asiática. Entonces era precios realmente increíbles que, no sé, cuesta encontrar oportunidades de ese tipo en los 20 años siguientes. Pero bueno, era como parecía una super oportunidad. Entonces, creo que eso es lo que llamaba la atención. Me recuerda mucho hace 2 veranos me leí el libro de Bill Browder de Red Notice. Él trabajaba en Boston Consulting Group y le mandaron a Rusia a revisar empresas pues, que se iban a privatizar, ¿no? Después de la Guerra Fría y demás, pues la gran privatización en Rusia, y empezaron a salir empresas al mercado y muchas que estaban controladas por el Estado.
y él empezó a ver eso y veía los múltiplos y claro, decía, joder, pues si esto está cotizando a 0,5 veces beneficios o una vez PER, ¿no? Y él se volvía loco, ¿no? Y empezó así invirtiendo ahí y al final se hizo todo un gestor en este país, vamos. Muy Sí, sí. interesante. No, sí, yo creo que es pasó algo similar y yo creo que es que me condicionó porque, bueno, yo creo que llevo un poco innato el tema de value y buscar oportunidades, comprar barato, pero, ¿sabes? Cuando uno a principio de la carrera ve oportunidades realmente asombrosas, pues te condiciona un poco lo que es caro y lo que es barato y lo que es una oportunidad y lo que no lo es. Entonces, quizás si no había tenido esa experiencia, pues me habrá cambiado mucho la forma de invertir. Y yo creo que es lo que yo veo mirando a otros gestores, que se cambia mucho. Nosotros somos muy exigentes con la rentabilidad esperada que queremos en una inversión y yo creo que nos diferencia mucho. Entonces, quizás esa condición, no sé, de ver las empresas baratas en España y después en Indonesia. Porque entiendo, John, por lo que dices, que en vuestro caso no tenéis predilección por ninguna zona geográfica y os vais desplazando a aquellas zonas donde se generan las oportunidades más interesantes en precio. Sí, exactamente. Buscamos más bien deep value y a nivel global y pues, da igual sector. O sea, ahora en los últimos año y medio desde COVID, pues hemos tenido bastante exposure a energía que antes nunca lo tuvo a lo largo de mi experiencia, un gran exposure a energía, pero parecía súper interesante y entonces volcamos a estudiar eso y invertir en ello. O sea, al final es un poco ir buscando oportunidades allá donde veis que está más barato el sector, ¿no? En este caso, energía, pues ha estado muchos años castigado pues por todo el tema de que no invertían porque no les salía prácticamente rentable, ¿no? Los gobiernos tampoco lo fomentaban, estaba toda esta corriente del ESG y demás, y las compañías estaban realmente baratas, pero claro, con un motivo, que es que todo esto pasaba, ¿no? Luego viene la guerra ruso-ucraniana, la inflación y demás, todo esto se vuelve súper atractivo y al haber tenido ya ese trabajo previo de también de haberlos mirado y haber visto que estaban baratas, es mucho más fácil captar toda esa rentabilidad que te da la propia revalorización de la compañía por el mercado, vamos, en este caso. Sí, realmente o sea, lo habíamos tenido el máximo exposure a energía el año pasado, antes de la guerra, y porque realmente con COVID bajó mucho la producción y bueno, recuperó bastante más rápido la demanda, entonces se creaba un imbalance y también los precios de gas natural habían llegado, sobre todo en Canadá, a precios absurdos y, y realmente podrías comprar empresas muy buenas que cuando bajó la producción de petróleo, bajó la producción de gas y subió el precio de gas. Entonces pasó en COVID que, no sé, subió el precio de gas y bajó, no sé, bastante, 40, 50% el precio de las empresas que ya eran súper baratos y, no sé, era como su futuro estaba más brillante y la acción estaba de rebajas, entonces creaba una oportunidad muy, muy interesante, como mucho antes de la guerra. Entonces, ahora, bueno, hemos cosechado bastantes beneficios y recomendado reducir la exposure a energía antes de la guerra, pero igual sigue siendo una parte relevante de la cartera. Y la idea de invertir, bueno, de todo esto antes, cuando invertías en otros países, sobre todo lo estabas haciendo a través del Horizon Growth Fund, ¿qué te llevaba a estos países siempre? ¿Algún evento, tipo alguna crisis, algo? Porque te escuché decir que habías invertido también en Argentina, en Tailandia, en Indonesia. ¿Te lleva a ellos algún evento
o simplemente que están baratas a lo mejor en ese momento esos países sin tener un motivo claro? Bueno, siempre que hay un crisis, los precios suelen ser más atractivos, entonces a veces enfocamos en ello, pero realmente vamos a cualquier sitio. Tenemos varias inversiones en Sudáfrica que no tuvo ningún crisis Ujú. y eso, pero bueno, hacemos una mezcla de a veces el mirar el tipo top-down y o sea, porque hay un sector, un país que parece más atractivo, pues ponemos la mira ahí. Y si no, pues hacemos una búsqueda muy amplia de cualquier tipo de empresa y ahí salen las oportunidades. Yo creo que es en esa segunda búsqueda donde aparezcan más. Empiezas encuentras una empresa de un sector barato y interesante y después pones a mirar el sector y encuentras muchos más. Esa es una duda que te quería plantear yo, John. Vosotros a la hora de componer la cartera hacéis más un análisis top-down que bottom-up, por lo que estoy entendiendo. El, yo creo que es más bottoms up, miramos empresa por empresa, que es el más clásico. A veces, pues sí, miramos un sector, normalmente cuando, ¿sabes? Si tú piensas un sector va a ir bien, pues no sé, no hemos tenido mucho éxito encontrando empresas así. Es más encontrando cosas que son interesantes por los múltiplos a valor de libros o beneficios o cash flow o algo así. Esa es la forma más clásica de encontrar. Por ejemplo, cuando os desplazáis a países como Indonesia o Sudáfrica, ¿es por un tema macro o por un screener o porque simplemente cuadra así haciendo lectura de compañía? No, es más por empresas particulares. Que hay empresas que nos gusta y ahí o sea, es rara vez que, no sé, que buscas no sé, la bolsa de Hong Kong está barato, pues te pones a mirar y, no sé, muchas veces eso no genera oportunidades de inversiones, más buscando ampliamente y encuentras, esta empresa, ¿y por qué es tan barato? ¿Y por qué es así? Y estudiándolo, pues muchas veces un sector que nunca hemos mirado, una empresa que nunca hemos mirado, pues parece interesante. Y sobre esto de invertir sobre todo en países emergentes, ahora que el dólar está tan fuerte, ¿cómo veis la inversión en estos países? ¿Lo veis como una oportunidad ahora de hacerlo o estáis un poco más alejados de ello? Bueno, lo que le puedo decir es que tener un valor liquidativo en euros es mucho más cómodo que tenerlo en dólares. Este, Porque en dólares, sí, estos movimientos del dólar, sobre todo en crisis, pues generaba una volatilidad mucho más alto en los mercados emergentes y tenerlo en euros, pues ahora con Hamco es mucho más estable, el que todos se muevan mucho más uniforme, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que sí, es interesante hoy por hoy la zona euro, porque el euro está barato, las empresas en Japón, particularmente, y algún otro país emergente que bueno, sí, el factor de moneda es importante para los exportadores, cómo afecta a los importadores, cómo te afecta tu rentabilidad esperada al medio plazo si el tipo de cambio normaliza. Y bueno, afecta mucho más
si estás invirtiendo en países como Turquía, Argentina, cosas así. Sí, ahí te puedes llevar buenos sustos también de la noche a la Sí. mañana. Sí, sí, pero mira que a la larga, pues esas cosas suelen adaptarse, ¿no? Normalmente, no sé, cualquier producto no puede costar mucho menos que en los países vecinos. Entonces, a la larga, los precios en moneda, no sé, moneda estable tienden a normalizarse. Entonces, los beneficios también muchas veces generan un choque a corto plazo, bueno, 1 año, 3 años, pero después con el tiempo se normaliza. Sí, aunque nos has hecho ya una gran introducción sobre lo que hacéis, pero yo te iba a preguntar para todos aquellos que nos escuchan si nos podías presentar AMCO Global Value, qué hacéis, cuántos sois en el equipo, qué os diferencia, un poco la carta de presentación del fondo. Sí, bueno, Hamco Global Value es un fondo gestionado por Ambank, que Hamco Financial es el asesor. Tiene un track record que a final de año será 3 años. Básicamente buscamos inversiones value, deep value a nivel global. Buscamos una amplia distribución de países para diversificar la cartera, de cualquier capitalización, casi cualquier industria que podemos entender. Y bueno, seguimos un poco seguimos la filosofía de inversión y herramientas que hemos desarrollado en Horizon, que gestionamos ese fondo por más de 20 años y con una rentabilidad en Horizon de más de 15% neto. Y en Hamco, pues yo creo que la rentabilidad en el 2020 era más 10. El año pasado, si no me falla la memoria, más de 40%. Y en lo que va al año estamos subiendo más de 20% en este año actual. Yo creo que para nosotros muchas veces es el tener unas pocas inversiones que suelen ser el motor de la cartera. El año pasado y este año mucho ha sido gracias a energía. Entonces, ha sido no sé, frente a los índices este año, ha sido un gran motor de la diferencia de performance nuestro. Somos un equipo de 5, 4 analistas y otro asesor que nos ayuda con el tema institucional y marketing. Y bueno, en la parte de análisis somos todos CFAs, aunque debería aclarar que creo que no es el clave para hacer buenas inversiones. No sé, creo que es un buen base, pero el CFA no te enseña cómo hacer buenas inversiones, a mi modo de ver. Yo creo que son cosas más o aprendes solo o con alguien o llevas innato, pero el CFA creo que no es el clave para eso. Y bueno, el fondo Hamco tiene hoy un capital de cerca de 45 millones. Va creciendo poco a poco. El número de partícipes estamos, creo que más de 800. Que nos cuesta un poco hacer conocer porque yo soy soy claramente el lado introvertido y
me cuesta un poco cosas de marketing y cosas así. Me gusta más la parte de análisis y inversión. Entonces, pero bueno, estamos contentos, motivados para buscar nuevas inversiones y afrontar lo que viene en la economía y todo eso. Antes de entrar a hablar sobre la economía, que sé que Carlos te quería preguntar por ahí, sí que hay un debate siempre en Internet, sobre todo para la gente que empieza, que hay muchos de nuestros oyentes, pues que es gente joven, sobre lo que comentabas del CFA, sobre que mucha gente pregunta siempre, oye, pues ¿es necesario tenerlo para invertir o te ayuda? Y sí que es cierto que es una buena base para alguien que viene que no tiene esa educación financiera, a lo mejor, sobre todo, pues te da una base muy grande, ¿no? Pero que la gente tampoco se piense que es como necesario, ¿sabes? Que al final es una certificación que al final lo que te está diciendo es que esos conceptos tú los sabes, ¿no? Y sobre todo para la gente joven que entra pues, a trabajar en banca de inversión, en gestión, etcétera, pues sí que te viene muy bien para que sepa el recruiter a lo mejor y demás que tienes esos conocimientos, ¿no? Pero que tampoco es lo que te habilita para ser buen o mal inversor, ¿sabes? Que al final, hombre, pues es un plus, ¿no? Pero que simplemente decirlo, ¿no? Porque siempre hay mucha gente que nos pregunta sobre ¿es buena idea hacerlo? ¿Es mejor hacer un MBA o un máster, etcétera? Entonces, bueno, yo lo ponía ahí para... No sé si tú piensas lo mismo, ¿eh, John? Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Yo creo que es un listón o ¿sabes? Una carta de acceso para llegar y un sello de aprobación, pero sí, es como no es suficiente. Es un buen base, pero como para empezar. Pues, John, antes que nada, darte la enhorabuena por los resultados, no solo los de los últimos años, sino por los de los últimos 15, que son impresionantes. Y quería preguntarte, decías que dependiendo del año hay unas compañías que tiran y demás. A la hora de gestionar las posiciones, que es algo que tiene mucha ciencia, cada persona lo hace de una forma diferente, ¿sois más partidarios de la concentración, de tener un número determinado de posiciones o cómo gestionáis el tamaño de cada compañía en función de su potencial de revalorización y riesgo? Un poco cómo hacéis la gestión de posiciones. Sí, se puede hablar todo un podcast solo de este tema, ¿no? Sí. No sé, yo les cuento mi experiencia porque yo he probado posiciones concentrados y el diversificado. El concentrado, es interesante si siempre aciertas, que nadie lo hace. Entonces, yo creo que tener una cartera concentrado es para disgustos para el gestor y para los clientes, porque las alegrías, pues, no sé, no hay problema con eso, pero cuando vienen los disgustos, si tienes una posición muy grande, pues eso genera problemas y noches sin dormir y creo que no es bueno. Entonces, por eso en Hamco, pues tenemos más posiciones, generalmente posiciones de compra de tipo máximo de 3%, es el clásico, valor de compra. Después, si revaloriza la acción y nos sigue gustando, pues puede ser una posición más grande, pero intentamos que sean más moderados y tener una cartera más diversificada. Para mí eso es mejor para el gestor y mejor para el cliente. En cuanto a cómo manejar eso, nosotros desde hace, no sé, más de 20 años usamos un gráfico que, no sé, XY, que en el axis Y, pues tenemos la rentabilidad esperado y en el X, pues tenemos el riesgo, que generalmente es la deuda sobre capital. Entonces ahí mapeamos todas las posibles inversiones
Y bueno, en la cartera pues tenemos la posición, el tamaño del eje es el tamaño de la posición. Entonces, eso nos da una mapa de qué empresas son más interesantes o tienen menos riesgo en el momento, o los que tienen menos rentabilidad esperada a futuro, o menos o más riesgo. Entonces, usamos ese mapa para, para ver dónde aumentar o bajar posiciones. Y yo creo que es una herramienta fundamental para nosotros. Entonces, usamos eso para administrar la cartera y recomendar cambios de posición. Suena muy interesante y sobre todo el aporte respecto a la concentración y diversificación, que hay muchos inversores que son de la idea de que si no concentras no puedes conseguir grandes resultados. Bueno, en tu caso está claro que los resultados los estás obteniendo con la filosofía de diversificación. Y entrando más en la actualidad, quería preguntarte, ya sé que es una pregunta difícil de responder, pero ¿cómo veis el mercado actualmente? ¿Cómo veis desde el punto de vista de riesgos de una potencial recesión, oportunidades? ¿Cuál es vuestro feeling? Sí, yo creo que yo creo que después de COVID, pues con todo la aumento de liquidez de los bancos centrales, pues los mercados pre-COVID estaban ya medio caros y después de COVID, pues se pusieron todavía más caros. Yo creo que todo ese exceso se está retrayendo ahora. Todos los bancos centrales, casi todos, excepto Japón, están, y quizá China también, ha reducido la liquidez. Entonces, eso, cuando los bancos centrales están reduciendo liquidez en el mercado, pues suele ser problemático para la economía y para la valoración de las empresas. Entonces, yo creo que estamos en ese proceso de ajuste a valoraciones más razonables. Yo creo que muchas de las grandes bolsas no son particularmente atractivos en este momento. Entonces, yo creo que hay todavía más ajuste para pasar y realmente yo creo que estamos ante una situación único, o por lo menos yo no he visto en mi periodo de inversión y creo que no se ha visto desde el año 70, que es ante una debilidad económica, los bancos centrales siguen subiendo tasas por la amenaza de la inflación, que es algo que no se ha visto desde el año 70. Siempre antes estaba debilidad económica, podrían bajar tasas porque la inflación no era un problema. Entonces estamos ante un entorno económico que es muy diferente, y eso es porque ves las carteras 60-40 están yendo muy mal, porque esto no es el clásico, baja las bolsas pero suben los bonos y bajan las tasas. Va a pasar probablemente en algún momento, dejarán de subir tasas y bajarán algo, pero ¿cuándo? Siguen hablando de subir más. Entonces, yo creo que es un entorno muy complicado para el inversor, y eso nos genera mucho cautela. Porque, bueno, todos los indicadores adelantados están negativos, están previendo recesión, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que son los bancos centrales que quizá eran más activos en cuanto a añadir liquidez post-COVID y más tardíos en después subir tasas ante la amenaza de subida de precios de todo tipo. Europa quizá un poco más único, que está muy afectado por el tema de inflación de energía, pero no sé, ves la subida de precios de propiedades en Europa y es asombroso
lo que han subido en el último año y lleva tiempo subiendo. Entonces, sí, hay un problema de inflación, los bancos centrales tardan mucho a reaccionar y ahora se están pagando esos errores pasados. Si tú ves, yo creo que en China, yo creo en junio del 2020 ya estaban normalizando tasas y eso es lo que deberían haber hecho los otros bancos centrales. Quizá no tan, pero en el 2020 o el 2021 deberían haber normalizado tasas. Entonces estaban muy confiados que la inflación no iba a ser un problema, después iba a ser transitorio. Entonces estamos, yo creo que por ese error, pues estamos en una situación muy complicada hoy por hoy. Qué buen diagnóstico de la situación. Concuerdo en prácticamente, bueno, en todo lo que dices. Al final creo que los bancos centrales en algún momento creyeron que tenían la varita mágica para, por medio de las inyecciones y los tipos de interés, tener controlado el mercado bastante más de lo que era posible y llegado el paso de los años y sobre todo el catalizador del COVID que impulsó bastante los excesos, se ha visto bueno, que no es tan sencillo el controlar la economía, ¿no? Y ahora estamos un poco sufriendo las consecuencias que veremos en qué deriva. Yo coincido en que si llega un momento en que la economía empieza a sufrir de forma severa, pues los tipos de interés tendrán que volver a bajar. Y no parece que vaya a tardar mucho ese momento tal como se están desarrollando los eventos. Sí, 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 pero yo creo que viste el diálogo en el mercado los últimos meses. Está subiendo, quizá hemos visto los mínimos en junio. Yo creo que era bastante engañoso todo eso. Yo creo que nos puede sorprender qué malo pueden ser las cosas el año que viene. Sí. Quizá no resulta tan malo, pero yo creo que la gente está esperando, tienen demasiado optimismo y yo creo que probablemente todo ese optimismo va a cambiar a pesimismo el año que viene y ahí habrá realmente buenas oportunidades. Sin duda. Yo creo que los mínimos es difícil que los hayamos visto. Pero bueno, el tiempo nos dirá. Al final, este tipo de predicciones son muy complicadas de acertar. Sí, es cierto que lo que comenta John de que justo antes del verano todo el mundo ya estaba empezando a hablar de que ya iba a hacer pico la inflación, ¿no? Y la Fed iba a pivotar, ¿no? El pivot de la Fed que todo el mundo está hablando y sobre todo mucho growth investor con ganas de volver a entrar en sus acciones tecnológicas de turno y volver a que todo fuese a la normalidad, ¿no? Con empezar a bajadas de tipo que se beneficiasen estas compañías. Y luego cuando lees lo que dijo Powell en Jackson Hole, dices, bueno, pues calma porque esto va para tiempo, ¿no? Esto no va a ser todo tan rápido y este pivot que la gente estaba esperando de la Fed no va a ser así. Y esto teniendo en cuenta que es solo Estados Unidos de lo que están hablando al final, que Estados Unidos dentro de lo que cabe, yo creo que va a ser de los que antes se va a recuperar y más pausada va a pasar la recesión. Pero el problema yo creo gordo lo tenemos aquí en Europa, que es que la verdad todas las noticias, ayer vimos subida de 75 puntos básicos del Banco Central Europeo, ya están esperando otros 75 puntos básicos para octubre, así que el mercado está muy, muy tenso, la verdad, sobre todo en Europa y ya ni te cuento en países emergentes, ¿no? Yo te quería preguntar, John, sobre la cartera también. ¿Solamente hacéis acciones long only o también usáis derivados? Tenemos la posibilidad de usar derivados. Lo usamos un poco en el periodo COVID, no con demasiado buenos resultados. Hoy en día no tenemos ninguna cobertura. Es tentador usarlo, pero como estamos afrontando la situación actual, hemos recomendado el aumentar las reservas de efectivo y tenemos
por el clase de fondo que tenemos nosotros, tenemos que estar por lo menos 75% invertido en acciones. Entonces, tenemos casi 25% en efectivo hoy por hoy. No descarto usarlo, pero los mercados es complicado. Creo que usar derivados como cobertura porque hay muchos movimientos muy bruscos y bueno, por el momento no lo estamos usando. Hmm. Y en acciones en concreto, ¿soléis hacer algunas veces ventas de put o de calls y demás sobre acciones en concreto? ¿O no? No solemos hacer eso. Vale. No, nosotros somos clásicos, aburridos, comprar acciones, sentar sobre ellos, esperar que se suban y no complicar mucho. Porque yo qué sé, yo creo que cuanto menos tiempo pasas mirando los precios día a día, pues lo más feliz vas a ser y mejores inversiones vas a hacer también. Sin duda, no puedo estar más de acuerdo. Yo, de hecho, vamos, tengo prohibido en el equipo que me hablen de cotizaciones a lo largo del día, las miro al cierre, salvo que haya algún tipo de evento importante, tipo resultados o cualquier tema regulatorio, pero normalmente no miro las cotizaciones a lo largo del día, porque si quieres dedicarte a esto, es que no puedes. Es que si no llega un momento que estás agotado. Sí, sí, aparte es un gran pérdida de tiempo. Yo, o sea, podría mejorar en ese sentido, pero reconozco, o sea, que mucho de eso de mirar los precios es un pérdida de tiempo, porque lo que hoy sube, mañana baja y no, no es la clave de la cuestión. Totalmente. ¿Hay alguna diferencia respecto al fondo actual, a AMCO y al previo, a Horizon? No, es el mismo estilo de gestión. La estructura era diferente en el fondo anterior, tenía más participación en resultados, pero es el mismo, usamos las mismas herramientas y el mismo estilo de inversión y ¿sabes? Intentamos seguir aprendiendo y yo creo que es un clave en cualquier desafío o actividad, es seguir aprendiendo y mejorando los conocimientos y herramientas que uno usa. Entonces, yo creo en los últimos años, pues hemos seguido en esa línea de mejorar nuestras posibilidades de analizar y evaluar empresas de forma más automática, más rápida. Y bueno, entonces es como una continuación, diría. Vale, pues yo te quería preguntar sobre las tres primeras posiciones, si nos las puedes comentar un poco, una breve descripción de la tesis que hay, que tenéis en Hamco sobre ella. Sí, sí, a ver que lo traigo aquí. Sí, la posición más grande hoy por hoy en la cartera es YPF, la petrolera de Argentina. Al día de ayer representaba 7% de la cartera, después de una gran revalorización en las últimas semanas realmente. YPF, productor y distribuidor de petróleo y gas en Argentina, eso nos llama la atención porque es una empresa que antes estaba participada por Repsol, que tenía una buena gestión, que el gobierno argentino lo expropió en la parte de Repsol, creo que en el año 2012 o algo así. Y después de ese periodo, vino en 2014 la bajada de precio de petróleo y pues
los resultados de YPF han sido más complicados posterior a eso y con una gestión del gobierno más activo. Pero bueno, ha cambiado varias cosas. Nos llama la atención la acción de Argentina de YPF porque pre-COVID esta acción estaba en $12, creo. Y bueno, en la última compra que hicimos, creo que cuando bajó a 3,5 hace unos meses, o sea, con precios de petróleo mucho más altos que pre-COVID, pues la acción estaba mucho más barato. Y pensamos que aunque YPF tiene su deuda, pues es una empresa que nunca se va a ir a la quiebra. Entonces sentimos protegidos en ese sentido. Y también creo que cambió que el gobierno argentino realizó que necesita generar más energía, quiere ser exportador de energía, quiere autoabastecer primero el mercado interno y entonces están promoviendo diferentes proyectos para hacer que Vaca Muerta, la gran base de shale que hay en el sur de Argentina, pues llega a producir más. Entonces eso creo que va a ser un motor. Y la otra cosa que hemos visto es que hay un bastante retraso entre las subidas de precio de petróleo y la subida de la acción de YPF. Entonces nos daba confianza que la acción podría ser una muy interesante inversión a medio plazo. Esa es la posición más grande. La segunda es Peyto Exploration. Una pregunta antes, John, disculpa. Sí. YPF también está con el juicio que tiene contra el gobierno, ¿no? Que yo es que ahí sé por unos amigos que tienen Burford Capital, que es la empresa de juicios y litigaciones de este tipo, que está, creo que está en Estados Unidos llevándose un juicio ahora a cabo, ¿no? O que queda poco para que se sepa ya. Sí, bueno, creo que YPF es el objetivo del juicio. El gobierno expropió a Repsol sus acciones en YPF. Entonces, son el objeto, pero entiendo que será el gobierno argentino que podría Sí. resultado necesitar pagar una compensación. Eso es, sí. Sí. Sí, bueno, entonces eso es YPF. La segunda empresa es Peyto Exploration, que es una empresa de gas de Canadá que empezamos a comprar un poco antes de COVID. Y en COVID pasó eso del gas que os mencionaba antes, que el precio de gas subió por la baja producción y la acción bajó más. Es una empresa que, no sé, con buenos precios de gas de Canadá hace, no sé, por el 2014 y eso, la acción en dólares canadienses llegaba a $40 o algo así. Y en COVID yo creo que llegó a $1 por acción. Y es una empresa que está súper bien gestionado. Sí, tenía un problema de precios de materias primas. Y una situación, no sé si os perdí. Había un problema de exportar gas de Canadá y desplomó los precios, que después con cambios del tema de los pipelines, pues se mejoró. Bueno, logramos una posición bastante interesante en Peyto. Hoy es el 5,6%, 5,7% de la cartera. Hemos reducido bastante, pero sigue siendo una empresa muy interesante y no cotiza a 40, aunque el precio de gas está a niveles
cuando cotizaba a $40 canadienses, o incluso está más alto el precio de gas hoy por hoy, la acción está en torno de 12. Un poco porque como ellos hacen un hedging del bastante de su producción por los próximos año y medio más o menos, pues tarda como un año y medio para que las subidas de precio se impactan en los resultados. Entonces, yo creo que es una acción bastante interesante porque los hedges van venciendo y el rentabilidad próximo en los próximos trimestres, por ejemplo, va a ser muy bueno. Entonces, eso es el Peito. Y la tercera, perdón, les dijo mal, el IPF es 6% de la cartera y Peito es el 4,6%, perdón. La tercera empresa es una empresa de Japón que se llama Aoyama Trading, que principalmente su negocio es un negocio de venta de ropa y trajes para hombres. Es una empresa que pues con COVID sufrió mucho en el negocio y ellos tomaron un plan de reestructuración de tiendas y cortar costes y ahora están recuperando las ventas y bueno, recuperando la rentabilidad del negocio. Yo creo que quizá este año va a ser el primer año que sea rentable después de COVID. Pero bueno, tenemos bastante esperanzas que seguirán reportando bien y recuperando los resultados. Para darte una idea del, no sé, IPF, por ejemplo, hoy cotiza a un precio de libros de 0.22. Joder. Muy, muy barato. El Peito está en 0.93. Eso para nosotros es caro. Tenemos que tener bastante fe a mantener una posición tan grande a esa valoración. Aoyama Trading cotiza 0.28% de libros. ¿Cómo veis los management en Japón? Que siempre ¿Perdón? históricamente, ¿cómo veis el management en Japón? Que históricamente siempre ha sido la gente muy reacia a invertir en Japón por el mal capital allocation. ¿En este caso lo veis bien o tenéis alguna duda por este lado? Sí, sí, yo creo que la gestión de capital en Japón sí es totalmente bastante diferente que en el mundo occidental. Parte, por eso se ve en Japón muchas empresas cotizadas con 100 años de historia, porque son súper sólidos, pero bueno, muchas veces se pueden llegar a acumular bastante efectivo y y eso genera bajos ROEs y no tan interesantes resultados. Yo creo que está cambiando en Japón poco a poco. Las empresas más o menos están haciendo como regla principal, pues pagar, tener un dividend payout de 30%. Que todavía no está todo el mundo ahí, pero más o menos las empresas están moviendo a esos valores. Entonces, yo creo que está cambiando, pero en Japón las cosas cambian. Lo que quizá en el mundo occidental se cambiará en 6 meses, pues en Japón tarda 3 a 5 años. Yo creo que está mejorando. Son mucho más conservadores, mueven más despacio. Pero bueno, sí, es un buen equipo de gestión en Aoyama. Cuando el negocio estaba afectado por COVID, reaccionaban muy rápido.
y están haciendo las cosas bien. Entonces, yo creo que está interesante. Muchas gracias, John. La verdad que ha sido un rato tremendamente interesante contigo. Te agradecemos que te hayas venido por aquí. Contamos contigo para la temporada siguiente, que esperemos que siga todo con tan buenos resultados como hasta ahora. Estoy convencido de que sí. Y nada, ha sido un placer que estuvieras por aquí. Bueno, muchas gracias estar con ustedes hoy y bueno, vamos a ver qué nos avecinan el resto del año y el 2023. Vamos a necesitar suerte todos, me parece. A ver si la tenemos. Pues Muy muchas bien. gracias y a todos nuestros oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Recordar que si os gusta nuestro contenido, dejar un like, que siempre ayuda para que llegue a cada vez más gente y podamos seguir haciendo el podcast como hasta ahora. Y nada, nos vemos la semana que viene. Que tengáis una buena semana a todos. Hasta luego.